Bienvenidos al podcast donde compartimos nuestras experiencias como familias azules, mientras buscamos herramientas para acompañar a nuestros hijos en el camino. Yo soy María Eugenia. Y yo soy Mafer, dos mamás que al igual que ustedes escucharon la palabra autismo dentro de un consultorio. Esto es Ventana Azul, mostrando el autismo desde la óptica de los padres. El día de hoy tenemos un episodio de lujo porque contamos con la presencia de una invitada muy especial. Ser madre o padre es un viaje lleno de amor, desafíos y retos, pero cuando se trata de la neurodivergencia, este viaje puede venir acompañado de un proceso de duelo. Nosotros como padres enfrentamos varios sentimientos mientras intentamos reconciliar nuestras experiencias con una nueva realidad. Es importante saber que el duelo no surge por la falta de amor, sino por la profunda adaptación emocional a lo desconocido, por esas ganas que tenemos como padres de crear un futuro donde nuestros hijos sean prósperos. En este episodio exploraremos cómo el duelo puede coexistir con la esperanza y cómo influye en nuestras emociones y en la toma de decisiones como padres. También, cómo podemos hacer puentes para ser apoyo para ellos. Hoy buscamos reflexionar, comprender y por supuesto apoyar a todos aquellos que están transitando por este camino con mucho amor y valentía. También queremos resaltar la importancia de estar acompañados por especialistas de comprobable trayectoria. En este episodio nos acompaña Eileen Bolívar, quien es licenciada en Psicología Mención Clínica, con amplia formación en temas de neurodesarrollo, ponente nacional e internacional, docente superior en la profesión de terapia psicosocial, directora de CAIPE Mentes Brillantes. Bienvenida, Eileen, muchas gracias por acompañarnos para tratar este tema tan interesante. Gracias a ustedes por la invitación para seguir sumando en conocimientos, en experiencia también, ¿sí? Porque como profesional de la salud mental he venido haciendo, como dice uno, las bases para poder seguir ayudando a mamás, no solamente a las mamás, también a los papás de los chicos que llegan a nuestras consultas, o por lo menos llega a mí directamente, ¿no? Yo estoy muy agradecida, primeramente con Dios, de haberlas conocido y saber que están comprometidas en que esta información llegue a muchas personas. ¿Para qué? Para que no se quede nada más en el conocimiento, sino que este conocimiento lo puedan llevar a la práctica. No es igual quizás hablarlo desde la parte académica, ¿sí?, que hablarlo en primera persona. Y ya van a saber por qué, más allá de ser profesional, hablar de duelo en primera persona es algo que yo he conocido muy de cerca. Y para nosotras es un privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ahora sí, Eileen, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es el duelo? Es un proceso psicológico, ¿sí? Tiene componentes cognitivos, emocionales, sociales también, y que realmente es un proceso que el ser humano comienza a vivir ante la muerte, no solamente de un familiar, de una persona, sino ante la pérdida física, ante la pérdida de un proyecto, ante la pérdida de un vínculo, ante la pérdida de una expectativa, una ilusión, ¿sí? En el caso de el duelo o el proceso de duelo ante el diagnóstico, se refiere a esa pérdida de la ilusión, ¿sí?, a la idealización, a lo que idealizamos. Entonces, esa pérdida genera un dolor. Claro, y fíjate que es interesante porque por lo general cuando escuchamos la palabra duelo lo relacionamos con la muerte, pero ciertamente cuando los papás recibimos este diagnóstico hay un proceso de duelo que muy pocas veces se habla, pero que está allí. Correcto. Entonces, Eileen, ¿por qué consideras relevante desde tu punto de vista que hablemos
de este tema, del duelo? Bueno, exactamente porque es un dolor, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un dolor, hay una serie de sintomatologías también físico que, bueno, que demuestra lo que estamos sintiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos caemos y nos raspamos, por ejemplo? El deber ser es levantarse, sacudirse y seguir, ¿no? Ajá, pero ¿qué es lo que queda? Queda el raspón, el rasguño. Queda esa sensación, ¿verdad? Que es física, pero que genera también dolor, ¿sí? Claro. Y ese es un dolor físico. Pero ante la pérdida de la idealización, en el caso de los procesos de duelo, cuando un padre recibe un diagnóstico, eso genera un dolor emocional, ¿sí? Un dolor que no sabes cómo explicar muchas veces en palabras, pero sí a través de manifestaciones fisiológicas. El llanto fácil, la irritabilidad, la falta de memoria. Esta falta de memoria a su vez genera también alteraciones en el sueño. O sea, hay una serie de sintomatologías fisiológicas, ¿ok?, que me dice que algo me está doliendo. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a doler? Cada persona, ¿verdad?, tiene su propio ritmo y su propio tiempo. Muchas veces creemos o subestimamos que el dolor que vive un padre ante un diagnóstico va a pasar rápido, pero pasa y resulta que no, porque cuando te dan el diagnóstico también te dan un pronóstico. Entonces este pronóstico es que esto todavía no va a acabar. Entonces cada persona tiene su propio proceso, hay que trabajarlo, porque si no se trabaja en el momento, primero que podemos sostener en el tiempo estos malestares fisiológicos que nos pueden llevar a una alteración orgánica, ¿ok? Esta alteración orgánica puede luego transformarse en una ansiedad generalizada, en un cuadro depresivo, que es una limitante para seguir acompañando, ¿verdad?, al hijo o al familiar que recibe el diagnóstico, ¿sí? Entonces, es necesario hacer esa elaboración, porque realmente es eso, es una elaboración de ese proceso de dolor, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cada persona lo vive de forma diferente. Sí, de acuerdo a su creencia sobre, en este caso, los diagnósticos, ¿no? Cuando nos referimos, por ejemplo, al diagnóstico de autismo, escuchamos mucho escuchamos más las debilidades que hay dentro del espectro que todas las habilidades que ellos tienen para, bueno, desarrollarse como todo ser humano, ¿no? Entonces, claro, esto genera una percepción negativa del diagnóstico. Entonces, si la persona se anticipa, ¿okay?, algo que no conoce, sino con la información que está percibiendo del mundo externo, eso va a hacer que ese proceso, ¿verdad?, sea más lento, digo yo, porque siempre hay un punto, ¿cómo explicarte? Para mí siempre hay un punto de quiebre en que esa persona salga de ese proceso o de esa etapa del duelo, como es la negación, ¿sí? Siempre va a haber ese punto de quiebre. Ahora que mencionas esa etapa, ¿no?, son conocidas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, ¿verdad? ¿Cómo se manifiestan estas etapas específicamente cuando un padre recibe el diagnóstico o en este proceso de la aceptación? ¿Cómo se manifiestan esas etapas? Bueno, la negación es muy evidente, ¿no? Cuando es muy notorias las conductas, o para mí, los indicadores clínicos del espectro, y el papá niega rotundamente que esas conductas son propias de él, ¿sí? Okay. Ejemplo, me voy a ir al ejemplo. Vamos a hablar de las estereotipias, que quizás son las más frecuentes, ¿no?
El niño que para autorregularse requiere aletear y el papá hace expresiones como no, es que él lo hace cuando se emociona. Eso le pasa es cuando se emociona. Sí, efectivamente, puede ser cuando se emociona o puede ser cuando el niño está molesto o está, sí, más que todo estas emociones como más desbordadas, que la estereotipia aparece, pero es para autorregularse, ¿sí? Okay. Pero el papá niega que sea por autorregulación. Okay. Ojo, esta negación también puede ir de la mano con la falta de conocimiento, ¿sí? O mejor dicho, por el desconocimiento de que esa conducta es una forma de el niño autorregularse, ¿sí? Okay. Por desconocimiento. O porque lo conozco, pero como me duele, entonces prefiero guardarlo como un mecanismo de protección para el papá. Pero realmente este mecanismo de protección le está haciendo daño. ¿Por qué? Porque no permite que pueda percibir cuáles son esas habilidades que el chico sí tiene o la chica, que puede desde ese momento acompañarlo para, ¿sí? Fortalecerla, y por el contrario, la negación me lleva a detenerme y no buscar estas ayudas o estos acompañamientos idóneos para que ese niño tenga un desarrollo humano integral lo más funcional posible, ¿sí? Entonces, un poco la negación allí. La culpa desde mi experiencia, es como que está desde el primer momento del diagnóstico hasta la vida adulta, ¿sí? Porque cuando de repente recibo el diagnóstico y comienzo a comprender mucha información de que hay una base fundamental como es el autocuidado durante el segundo trimestre del embarazo, donde está esa etapa que se forma, ¿sí? esa neurobiología. Entonces aparece más la culpa es en la mamá, porque obviamente es la que gesta, ¿sí? Y comienzo a cuestionar, o sea, qué cosas pude haber hecho diferente por mi culpa, que no hice. Entonces empiezan a haber estos sentimientos de culpa de que pude haber hecho algo, el resultado pudo haber sido diferente, y eso también me duele más, porque soy yo la mamá, yo no quería esto. Claro. Entonces, en ese estado de culpa es importante ser acompañado, porque realmente la culpa lo que hace también es poner una barrera, ¿ok? Porque aquí no se trata de ser culpable, claro. ¿Sí? Ninguna mamá y ningún papá, creo yo, desde mi rol también de mamá, que queremos que nuestros chicos nazcan con una condición, ¿sí? Exacto. Ni tampoco queremos ser nosotros los que generemos esta alteración, por ejemplo, esta alteración neurobiológica. No, y que siempre cuando estamos esperando a nuestro bebé, siempre queremos lo mejor, ¿no? Y pedimos no, que sea sanito, que todo esté bien, que todo esté chévere, pero ya el momento que te dicen, mira, tiene tal diagnóstico, oye, ahí es cuando viene el choque, ¿no? Para nosotros los papás. Claro, y ahí hay un concepto también, mira cómo el cerebro funciona, ¿no? Para nosotros el concepto de un niño sano, ¿qué es? Exacto. El niño sano es, bueno, para mí, voy a hablar por mí, ¿no? Y un poco también lo que estoy segurísima que ustedes van también a afianzar sobre el concepto. El niño sano es que físicamente no tenga nada, que cuando hagan sus evaluaciones del talón, ¿verdad? Que hacen la punción en el talón, no haya ninguna alteración allí en su organismo, y que vaya creciendo de acuerdo a los estándares. Y nosotros vamos viendo que no va habiendo ningún cambio allí fuera de... ¿Sí? Claro. Pero pasa y resulta, ¿verdad?, que en el autismo, en los trastornos del neurodesarrollo, el niño viene sano.
Correcto. Sí. Y no es visible quizás los cambios para nosotros, como de repente sí lo es para una mamá con un niño o una niña con síndrome de Down, ¿sí? Claro. Entonces eso impacta más. Claro, el factor sorpresa. Y mira cómo cuesta para nosotros desaprender un concepto de tener de sanidad, ¿sí? Para poder mirar a ese ser humano más allá de ese diagnóstico. Y entender también que el autismo no es una enfermedad, ¿no? Sino que o sea, el niño nace con eso, con esa condición. Es una condición del neurodesarrollo con el que el niño nace. Y bueno, la va a tener para toda su vida. Y que hay que acompañarlos. Ayer lo decía en uno de los espacios que compartía con papá y varios niños con autismo. Es que cada ser humano tiene su propio ritmo, o sea, con condición o sin condición, cada ser humano tiene su propio ritmo, su propia velocidad. ¿De qué? De procesar la información, de percibir la información, de sentir la información y de, bueno, de evocar a través de la conducta toda esa información que está dentro, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo es para el adulto comprender esa línea? Yo le digo, esa es una línea que si nosotros nos las grabamos, creo que va a ser más beneficioso para el niño, acompañarlo en el proceso, y también para nosotros más compasivo, porque no nos desesperamos, Claro. ¿sí? Porque no esperamos o no ponemos nuestras expectativas en cómo el niño debe evolucionar, sino que respetamos su propio proceso y al mismo tiempo respetamos el de nosotros. Y aprendemos también a soltar la expectativa de la sociedad, porque muchas veces sucede que la expectativa no es propia, sino de otras personas. Entonces quieres que el niño cumpla específicamente con lo que espera la maestra, con lo que espera tal familiar, con lo que se espera de su hermanito que tiene la misma edad pero no se comportan igual. Entonces comienzan con las comparaciones que tampoco suman en estos casos, ¿verdad? Y sabemos que es un proceso que cada quien lo vive distinto, y también quisiéramos saber por qué algunas personas se saltan etapas del duelo. Ahí es sumamente importante porque, mira, cada persona tiene una forma, ¿verdad?, particular de afrontar las adversidades. Cada ser humano tiene una historia, ¿sí? Una historia de vida, ¿sí? Uh-huh. Y de esa historia de vida, bueno, es donde obtenemos los recursos emocionales para afrontar esas adversidades, ¿sí? Quizás en mi historia de vida me ha llevado a desarrollar esa capacidad de resiliencia que, bueno, me ha tocado no solamente recibir diagnósticos, sino también afrontar los procesos de duelo seguido al diagnóstico y seguido a procesos de duelo que no han tenido que ver con partida física, ¿okay? Sino de movimiento. Por ejemplo, el duelo migratorio, ¿no? De eso tampoco se habla, después hablaremos de eso, porque sé que muchas mamás pasan también por estos procesos de duelo ante estos puentes migratorios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? A veces la inmediatez de lo que tenemos que accionar no nos da tiempo de pensar en la culpa, en la rabia, en la depresión, o sea, no hay tiempo para eso. O no ¿sí? lo identificamos ni siquiera en qué etapa estamos. Exacto, o no identificamos porque mi cerebro prende la alerta, y la alerta es que hay una amenaza, hay una emergencia por atender, ¿sí? Y el cuerpo, ¿qué hace? Actúa desde esa necesidad de resolver. Entonces, claro, pasa mucho. De hecho, una de mis experiencias con mi trabajo de grado en audiofonología Carabobo, que trabajé allí el proceso de duelo en padres con hijos sordos, a mí me llamó la atención de un papá que tenía 15 años en el proceso de negación, en la etapa de negación, ¿ok?
Y cuando se aplicó este programa terapéutico, donde participaron padres de esa institución, él me decía, ahí aparece la culpa. En ese momento aparecieron todas las etapas, ¿no? Él me decía, Eileen, pero ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese confrontado en el momento del diagnóstico? Mira todo lo que se perdió, todo lo que yo pude haber hecho por él y no lo hice. Esto es muy duro, es mi culpa. Yo no, ya va, no es tu culpa. Porque actuaste desde la inmediatez de lo que necesitabas hacer con lo que conocías en ese momento, ¿sí? Y no está mal. Quizás se pudieron haber desarrollado otras cosas, sí, pero a partir de hoy, entonces, ¿qué puedes comenzar a hacer? ¿Sí? Porque ahora sí sabes qué es lo que estás sintiendo. Ahora ya sí sabes que tienes un hijo sordo y que ese hijo sordo te ha también mostrado todas las cosas que él puede lograr hacer. Entonces, en esta etapa que te lo encuentras, que el chico estaba en la etapa de la adolescencia, le digo, esta es una etapa hermosa porque hay cambios biológicos, hay cambios hormonales, hay cambios socioemocionales. Entonces mira que ahora tú, ¿verdad? Desde la aceptación lo acompañes, vas a tener un adulto sordo funcional y que en ti no va a quedar la culpa de que no hiciste nada cuando lo debías hacer, ¿no? Entonces, miren la importancia, ¿no? de poder atender cada una de estas etapas realmente. ¿Cuáles son las consecuencias, Eileen, de quedarse anclado en esta etapa de negación? No avanzar. Es que no puedes avanzar porque se van pasando, o sea, las etapas del desarrollo no se detienen, ¿sí? Esas etapas no se detienen. Ese niño va a crecer, ese niño va a requerir que las necesidades sean cubiertas para él poder desarrollarse funcionalmente, ¿sí? Con condición o sin condición. Ese niño requiere de dos figuras de autoridad, de dos personas adultas que lo acompañen, que lo escuchen, que los acojan, ¿sí? Que les brinden todo lo que requieren. ¿Para qué? Bueno, para ellos poder desarrollar todas esas habilidades cognitivas, emocionales, afectivas, socioafectivas, puedan de hecho llegar a la adultez con la autonomía, sin necesidad de tener que depender de papá o mamá, ¿sí? Claro. Entonces, muchas veces nos encontramos desde mi puertica o mi ventanita, como digo yo en el consultorio, con papás que me dicen, mira, Eileen, a mí me da mucho miedo que yo no esté y él no sepa qué hacer. Entonces, es parte también de la negación, ¿sí? Y el miedo es una emoción que no nos permite, si nosotros dejamos, yo siempre les digo a los papás, le hago como que ellos visualicen al miedo, ¿no? Si el miedo lo vemos como un enanito que está al lado de nosotros, avisándonos, ¿verdad? Como precaución para que nosotros razonemos y bueno, podamos elegir qué es lo que mejor podemos hacer, ¿verdad? Pero si ese miedo no se vuelve un enanito, sino por el contrario, un monstruo, me va a detener. Sí, y no me va a avanzar. No nos va a permitir realmente tomar acción sobre lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces el miedo es un aliado si así lo elegimos ver. Yo siempre le digo a los papás, miren, yo invito a que vean el miedo no como un enemigo, sino como un aliado. ¿Para qué? Para que tú puedas mirar en ese momento qué es lo que te está invitando a hacer, ¿sí? Ok, me da miedo que mi hijo se quede solo si yo muero. Okay. ¿Qué puedes hacer desde este momento para que esa sensación, ¿verdad?, desaparezca y que tú tomes acción
en este momento para que cuando eso suceda, ya el chico o la chica tenga lo que requiere, que en este caso es la autonomía, y que tú puedas hacerlo sin esperar que llegue el momento. Claro, que ya vaya construyendo esas herramientas para que en un futuro pueda ser independiente, ¿no? Exacto, porque de eso se trata. Sí, esa es nuestra visión como padres de chamos neurodivergentes. Que sean independientes. Por supuesto. Claro. Sí. Y acompañarlos desde el miedo es muy distinto, Sí. porque entonces incluso le transmites tus miedos al chamo. ¿Existe alguna diferencia de tu experiencia de la manera como afrontan los papás el duelo y cómo lo afrontan las mamás? Sí. ¿Qué es lo más marcado en este Mira, las caso? mamás lo elaboran más rápido. Dentro, o sea, a pesar de toda la negación que hay al inicio del diagnóstico, los diferentes roles que les tocan a las mamás, porque pasa y resulta que cuando reciben el diagnóstico, la mamá tiende a estar sola en el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente no cuenta con la ayuda inmediata de familiares, de amistades, o sea, porque también vamos a estar claros, la sociedad no está preparada aún, ¿okay? No. Para ser cuidador o acompañar también a las mamás con hijos neurodivergentes. Eso es una realidad. Claro. Entonces, a pesar de todos estos factores externos, ¿okay? que afectan a esta progresión del proceso ante el diagnóstico, las mamás son más resilientes. El papá le cuesta más comprender, ¿sí? Porque es como que cómo me muestro también vulnerable a esto. O sea, me duele, pero alguno de los dos tiene que estar firme. ¿El duelo se vive solamente al recibir un diagnóstico? No. El duelo aparece en cada etapa evolutiva o en cada involución dentro también del proceso del niño, ¿sí? Cada niño va a tener su propio ritmo, como lo había dicho anteriormente, pero también hay factores externos que pueden influir, ¿verdad?, en que ese niño tenga involución en algún área del desarrollo. Fíjate que a mí me pasó algo muy particular, porque yo en un inicio no viví una etapa de duelo, porque ya yo estaba preparada para que me dieran un diagnóstico. Pero, pasados los años, me dijeron, hay que medicarlo. Ahí yo viví mi duelo, de verdad. O sea, no quería medicarlo porque a él le aparecieron movimientos paroxísticos a nivel cerebral y la doctora nos dijo, antes que vaya a convulsionar, porque él nunca ha convulsionado, vamos a mandarle estos medicamentos para que él en un futuro no vaya a pasar que esté tranquila y vaya a convulsionar. Yo negada totalmente, tuve que buscar ayuda, consultar con las personas, con especialistas, y me dijeron, mira, tú escoges si darle el medicamento o no, pero pasa algo. Cuando los niños tienen un trastorno del neurodesarrollo, hay muchas probabilidades de que convulsionen. Ahí a mí se me pasó el duelo, ¿no? Rapidito. Pero sí sentí ese duelo, esa negación, oye, de verdad que ese dolor, un profundo dolor y mucho miedo, por supuesto. Y mucho, bueno, desde el miedo, ¿no? Desde el miedo, porque claro, ya son anticonvulsivos. Correcto. O sea, es algo más allá, no es un tachipirín, no es un analgésico. Claro. Correcto. Mira que ahí es importante porque
en la etapa de la adolescencia particularmente, vienen estos cambios hormonales, ¿no? Y los cambios hormonales, yo, por ejemplo, los veo con mucha facilidad, o los identifico mejor, corrijo la palabra, cuando hay conductas exacerbadas en el adolescente, ¿no? Entonces, yo le digo a los papás, mira, estamos en la adolescencia. Antes de referirlo a un psiquiatra, ¿okay? Porque muchos llegan, Eileen, ¿tú crees que estas conductas, yo siento que no aguanto, yo siento que estas conductas en todos los espacios se exacerban? Digo, mira, ya va. Vamos a ubicarnos en la etapa evolutiva en la que se encuentra el chico. ¿Okay? Estamos donde en la adolescencia. Ellos también están comenzando a adolecer de una serie de cosas, ¿verdad? Que están tratando también de organizar, interpretar lo que les sucede. Entonces, el canal de comunicación que con mayor facilidad tiene el adolescente de comunicar es la conducta. Y somos los adultos, tenemos que leerlas, ¿no? Entonces, antes de irnos a psiquiatría, vamos a revisar cómo están sus hormonas, porque dentro de su cuerpo, biológicamente, están sucediendo unos cambios, ¿no? Entonces, tú mencionaste algo importante, es buscar la ayuda idónea, ¿sí? Al especialista que va a orientar en su área del conocimiento y que te dé toda esa explicación, como yo digo, que la base fundamental en nuestro quehacer profesional es educar al paciente, ¿sí? Porque los pacientes no son médicos, los pacientes no son psicólogos, o sea, ese conocimiento no lo tiene el papá, nos toca a nosotros explicarles, buscar esas palabras, más adecuadas, ¿verdad?, para la comprensión del papá, y que juntos podamos hacer estos acompañamientos de acuerdo a esos cambios que van apareciendo. Y eso de alguna manera también va minimizando ese miedo anticipatorio, porque entonces ahora ¿qué es lo que viene? ¿No? Y entonces como un estado de alerta constante, ay, pero ya me toca ir a donde el endocrino, ¿qué mira decir el endocrino? ¿Para dónde me va a mandar el endocrino? ¿No? O, viene seguro viene fármaco, o el neurólogo, otro fármaco más. Entonces, en el proceso del duelo, el miedo es una emoción que limita, ¿sí? Limita. Y ya muchas veces tampoco nos deja darnos cuenta a dónde es que tenemos que pedir la ayuda, ¿sí? Porque, bloquea también esa área de nuestra memoria, ¿no? Estamos en estado de alerta constante. En mi caso, el cortisol se dispara. Sí, ¿no? En mi caso yo estuve más enfocada en la atención hacia el chamo. Claro, tenía una impresión diagnóstica inicial de trastorno del espectro autista, pero como tenía otro factor que era el plomo, ¿verdad? Le causaba ciertos comportamientos que podían verse como TEA. Claro, en su momento, y también es importante, y volvemos a resaltar, asistir al especialista adecuado, que esté especializado en trastornos de neurodesarrollo. Entonces, cuando ya me dieron mi diagnóstico, yo estaba tan sumergida en ir a 5 especialistas, porque fue desde gastroenterólogo cuando tenía 2 meses, por la intolerancia alimentaria, ¿verdad? Toxicología por el plomo, neurología, la pediatra, y paré de contar las terapias. Entonces fue más enfocado a hay que hacer. Cuando comenzó el proceso en el colegio, aunque siempre estuvo en maternal, pero sí comenzó a mostrar conductas, él mordía, y entonces no entendíamos por qué. Era que no manejaba la frustración, y cuando comenzamos el proceso terapéutico, fuimos viendo la evolución. Entonces, tanto mi esposo como yo estábamos en el hacer, en el atender. Pero llega un momento en que quizás las aguas se calman un poquito por allá y empiezan las aguas
a moverse por acá. Que nos correspondía, bueno, en mi caso, buscar ayuda psicológica, porque había una expectativa todavía en mí, aunque no era evidente, no era consciente, y entonces llegó un momento que dije, pero ¿por qué no alcanza ciertas cosas? Claro, también por la presión social y la presión del colegio. Y cuando yo sané esa parte, cuando yo acepté a mi hijo, más allá de aceptar el diagnóstico. Eso O sea, lo me acepté a él. María. Pues sí, exacto, es Y aceptar. dejar de mirarlo con lástima. Es correcto. Bueno, Porque sí. muchas veces como papás no nos damos cuenta que estamos mirando a nuestros hijos con lástima Y lo subestimamos, ¿no? y los subestimamos. Sí, sí. Porque creemos que no lo puede hacer, es que él lo tiene que, seguro que lo está percibiendo diferente. ¿Y cuándo va a alcanzar esto? ¿Y cuándo va a hacer Ajá, aquello? ¿Y cuándo cuándo lo va a hacer? la ansiedad? ¿Sí? Y la ansiedad de nosotros, ellos la perciben con mucha facilidad. Sí. Con Y mucha dicen, no, facilidad. ellos no son empáticos, Mm. tal cual, pero son extremadamente empáticos. Y ese extremo de empatía, ellos lo sufren mucho. Lo sufren, sí. Y como adulto subestimamos esa intensidad. ¿Qué estrategias pueden ayudar a los padres para navegar por el duelo hasta llegar a la aceptación? Mira, mi sugerencia es pedir ayuda del profesional de la salud mental. Ese es el primer paso, dejarse ayudar. No nacemos con un manual, no nacemos aprendidos. El permitirnos ser escuchados, acogidos, acompañados en el proceso, suaviza, ¿sí? Suaviza esa consecución de esas etapas del duelo. ¿Okay? Importante es encontrar esa red de apoyo. La red de apoyo es necesaria, y cuando yo hablo de red de apoyo, puede ser un familiar, amigos, conocidos, en la escuela, hasta el mismo vecino, personas en la comunidad, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento requerimos ser contenidos por cualquiera de ellos. Sí, Por cualquiera de nosotras hablamos mucho sobre estas redes de apoyo porque, y de hecho, una de las metas de nosotras como Ventana Azul es ser también una red de apoyo para esos papás que lo necesitan, porque ciertamente hemos experimentado que a través de las redes de apoyo es más fácil vivir con la condición, es más fácil transitar este camino. Claro, porque ahí nos damos cuenta, ¿verdad? De que no nos pasa a nosotros nada más. Y me doy cuenta también que a mí mi proceso ha sido un poco más amoroso, ¿verdad?, que el de la otra mamá. Claro, ¿Sí? y que quizá si su hijo que tiene tal edad, que está más grande que el mío y ha logrado cosas, el mío también va a poder lograr. Es correcto. Sus cosas a su ritmo, a su tiempo, y no me quedo allí. Y que nos podemos retroalimentar, ¿sí? Entre todas. Exactamente por ese punto, María, porque cada etapa evolutiva trae sus propios desafíos. Si bien es cierto que ninguno es igual, pero mira, yo te puedo decir en esa red de apoyo, a mí me sucedió esto, yo lo hice de esta manera, inténtalo, o yo no lo supe hacer sola, fulanito me ayudó, ¿sí? Entonces, o simplemente, mira, ando buscando un gastro que se especialice en neurodivergencia. Mira, yo conozco a esto. es correcto. Que sepan cómo direccionar también, Claro. ¿verdad? De acuerdo a la experiencia, el exponer al niño también a esta serie de evaluaciones constantes. Sí, por un lado es la fuga del dinero, quizá no tan administrado, ¿no? Pero es que realmente es abrumador para el niño. Entonces, Sí. si es abrumador para el adulto, para el niño aún más, y no es igual a que nosotros desde el miedo, ¿sí?, busquemos esta ayuda, a que la busquemos desde esta escucha activa de la experiencia de la otra mamá.
¿sí? Claro. Claro. Yo, por ejemplo, les digo a mis mamás, mira, yo considero que ante tus miedos, esta es la ruta que debes seguir. O sea, intenta esta ruta primero. Yo no digo que no vayas allá. O sea, por ejemplo, quiero ir al gastro, Ailín, pero también quiero ir al endocrino. Ok. ¿Dónde, o sea, cuál de las dos crees que es la prioridad? ¿Verdad? Según O sea, la según clínica lo que que él tenga está la presentando. Ujú. Entonces, bueno, es con gastro porque tiene muchos brotes en la piel, entonces ya no sé cuál es el alimento que le estoy dando. También está apareciendo mucho la rinitis. Ok, entonces eso es una prioridad porque de paso tú lo estás viendo, ¿verdad? Primero al gastro y luego vas al endocrino o vas en este caso al neurólogo. ¿El neurólogo hace cuánto hiciste la evaluación? Ah, no, la hice hace 6 meses y me dijeron que sí, a los 6 meses tenía que repetirla. Bueno, pero puedes esperar cuántas semanas mientras atiendes esta prioridad. Entonces un poco también ayudarse a sí mismo, ¿sí? Claro. A sí mismo hablo del cuidador, Claro. que esa es una acción de autocuidado, ¿no? Entonces, no abrumarme, voy a ir también de acuerdo a mis posibilidades económicas, emocionales, para acompañar este momento de mí, Para poder priorizar. priorizar. Eso Exacto. ayuda muchísimo también a no sobrecargar, ¿sí? Porque no es nada más la atención al chamo, es que hay los roles, ¿no? En la casa, Sí. el trabajo, bueno, los proyectos Nosotros como individuales. papás también, que nos como enfermamos, mujer necesitamos, también, claro. ¿no? Porque- Requerimos tiempo para nosotras y Así es. sí, hay que también buscar un tiempo para nosotras. Y ahorita que hablaste de sobrecarga, también hay una sobrecarga de información. En un momento hubo desinformación, ahora hay como que demasiadas aristas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir, verdad, entre tanta información que está disponible y seleccionar aquella que sea la más adecuada? Mira, María, esa sensación también de sobrecarga de información la vivo yo también como profesional, ¿sí? Porque mi compromiso como profesional es seguir aprendiendo, porque desde ese conocimiento es que yo voy a poder también seguir acompañando, ¿no? No Claro. solamente a los niños, sino a los papás. Ajá, pero ¿cómo hago yo también para no colapsar ante tanta información? Busco las fuentes. Ok. ¿Sí? Es buscar las fuentes, al especialista. Siempre, Claudia y yo hablamos mucho sobre este tema, y es busquemos la fuente. Aprendamos del especialista en el área. O sea, yo quiero conocer sobre los trastornos del lenguaje, yo voy a buscar a un profesional que se haya preparado en esa área, Claro. ¿sí? Que conozca de esa área, porque no es mi área, en el caso como profesional. Y a ustedes como papá es siempre ver la idoneidad del especialista, Ok. ¿sí? Porque información hay mucha. Investigaciones también hay. Las investigaciones tienen como unos parámetros, ¿no? O sea, de confiabilidad, de validez, y cómo la conocemos a través de las fuentes. Ok. Busquemos siempre la fuente, ¿de dónde viene eso? Quizás nos toca ser un poco también investigadores, ¿no? Sí, ¿no? Que si queremos saber discriminar la información, eso es como cuando vamos a hacer una tesis. Claro, Que nos la mandan confiabilidad. a buscar la confiabilidad y la validez de lo que estamos, ¿verdad?, buscando. Sí. Cuando nos toca buscar esos antecedentes nacionales e internacionales, nosotros tenemos que, ¿sí?, filtrar de cierta información. ¿Ok? Ok. ¿Cómo pueden los padres transformar el dolor en acciones positivas? Me encanta, desde la acción. Desde la acción, porque cuando nosotros estamos en movimiento, dentro de nuestro cerebro comienza a haber esa neuroplasticidad, ¿no? Que es la capacidad también de poder mirar otras formas
¿sí? Entonces, la acción. Y muchas veces creemos que la acción tiene que ver con excesos de movimientos, ¿no? Pero una acción simple que yo invito a los papás a hacer es esto. Esto es un té, ¿verdad? Es riquísimo. A mí me gusta, es un té de Jamaica. Es una acción que yo puedo hacer en la mañana, tan simple como agradecer. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de un nuevo amanecer, de poder degustar de este té, por tener un hogar, por poder ver hoy a mi familia. Ahí donde estoy colocando ya mi atención. En lo que tengo, en mi bienestar. En el bienestar, en lo que estoy sintiendo, ¿sí? Claro. Estoy En el aquí y ahora. sintiendo el agradecimiento, ¿ok? Claro. Entonces, ¿es una acción positiva? Sí. ¿Es pequeña? Quizás para muchos sí. Pero pero que sea pequeña no quiere decir que no sea significativa. Es correcto, es correcto. Mira, yo siempre le digo a los jóvenes, me dicen, Eileen, ¿cómo haces tú para mantenerse calma? Yo quiero ser así. No crean, ¿verdad? Que es que la calma viene sola o viene así de la luz. No, me ha tocado entrenarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona neurodivergente. Mi cerebro va a una velocidad impresionante. Pero pasa y resulta que con el tiempo aprendí que mi cuerpo no está preparado para ir a la velocidad de mis pensamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo quiero vivir 100 años. Probablemente la mente me lo da, pero el cuerpo no va a aguantar 100 años. Claro. Yo tengo que hacer algo. ¿Y qué tuve que aprender? A esto. A regular esa velocidad. ¿Sí? Otras acciones que nos invitan a mantenernos en positivo es enfocar la atención en todas esas cosas que cuando las hacemos nos proporcionan bienestar, que nos conectan con el bienestar, ¿sí? Y puede ser bailar, cantar, escribir, leer un libro, una buena conversa con una amiga, ¿sí? Donde no nos sintamos quizás juzgados, simplemente que tenga la disposición de escucharnos. Un ejercicio que yo les invito a que lo hagan, porque ahí se van a dar cuenta de que todos los días estamos aprendiendo algo, ¿sí? Que no lo sabemos todo. Que está bien si nos equivocamos, está bien si lo preguntamos. Y esto nos sucede como padres y también como profesionales, ¿verdad? Porque yo desde mi rol profesional hay cosas que las tengo que preguntar porque no las comprendo, ¿sí? O porque, sí, mayormente porque de repente la puedo leer, pero no la comprendo. Entonces yo tengo que pedir ayuda. Y así nos puede suceder desde nuestro rol también de padres. ¿Por qué? Porque no hay un manual, ¿sí? No hay un manual. ¿Cuáles son estas preguntas? Yo me las hago ya de forma como automática, las reflexiono, las contemplo, de hecho tiendo a hacerlo unos minutos antes de acostarme y es preguntarme ¿qué aprendí hoy? ¿Qué fue eso que hice hoy que cuando lo hice me hizo sentir en paz? Entonces, la paz se cultiva es con acción. La paz no viene sola. Yo creo que si viniera sola, el mismo dinamismo como que no nos permitiría poner atención a ver dónde estaba agarrarla, ¿no? Entonces la tenemos que cultivar con acción. Bueno, Eileen, ya para despedirnos queremos agradecerte por aceptar la invitación, por apoyar este proyecto, por compartirnos tus experiencias. Y por estar acá acompañándonos y acompañándolos también a ustedes. Gracias también a nuestra audiencia que se tomó ese tiempo para hacer esa pausa activa y acompañarnos en este espacio que es para ustedes, de padres de niños neurodivergentes hacia padres y cuidadores de niños neurodivergentes.
Esto fue Ventana Azul, mostrando el autismo desde la óptica de los padres y los especialistas también. Muchísimas gracias.